Bueno, hoy vamos a ver compuestos ternarios. Dentro de los compuestos ternarios tenemos los hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos que se caracterizan por tener el grupo oxidrilo o hidroxilo. Son compuestos que presentan características básicas o de base. Por eso también se los llaman hidróxidos o bases. Tienen características contrarias a la acidez, que luego, bueno, más adelante veremos y podremos comparar, ¿no? En el caso de los ácidos. Bien, los hidróxidos o bases se caracterizan por tener el grupo oxidrilo. ¿Cuál es ese grupo oxidrilo? Se escribe así, OH. Oxígeno, hidrógeno, su estado de oxidación es -1. ¿Y cómo se obtiene o se forma un hidróxido o base? Se forma por la combinación de un óxido básico más agua. Óxido básico más agua me dan un hidróxido o base. Hidróxido o base. Entonces, ¿cuáles son mis reactivos para obtener este nuevo compuesto ternario? Necesito dos reactivos. Uno de ellos, el reactivo 1, es un óxido básico. El otro reactivo es el agua. Como producto obtengo mi hidróxido o base. El óxido básico es un compuesto binario. Recordemos que se forma un óxido básico por la unión de un metal con el oxígeno. ¿Sí? La unión del metal con el oxígeno va a formar un óxido básico, que es un compuesto binario. Recordemos binario porque tengo dos elementos, metal y oxígeno. Cuando este óxido básico se combine con agua, lo que vamos a obtener es un hidróxido. Entonces vamos a ver con un ejemplo. Tenemos el hierro. Sí, lo vamos a tomar como ejemplo. El hierro tiene dos estados de oxidación, +2 y +3. Vamos a usar este simplemente a modo de ejemplo. Entonces, nosotros vamos a formar un hidróxido a partir del hierro con estado de oxidación +3. Por lo tanto, necesitamos para llegar al hidróxido primero formar el óxido básico correspondiente. ¿Cuál vamos a formar? Bueno, como ejemplo vamos a tomar el hierro con estado de oxidación +3. Entonces vamos a hacer el óxido correspondiente. Bien, entonces, nosotros vamos a tener, en primer lugar, el metal más el oxígeno para poder obtener nuestro óxido básico. Entonces vamos a hacer ecuación 1. La ecuación 1 es la que nos va a llevar a obtener uno de los reactivos, que es el óxido básico. Bien, en la ecuación 1 tengo que colocar el metal más el oxígeno. En este caso el metal es hierro, así que voy a colocar hierro más oxígeno. Recordemos que debajo del metal nunca tengo que colocar su estado de oxidación. No va nada. Debajo del oxígeno, este 2 no tiene nada que ver con el estado de oxidación, que es -2. Este número 2 coincide en número, pero no tiene nada que ver. Este 2 es porque el oxígeno, como tal, se encuentra como molécula diatónica. O sea que siempre le tengo que escribir ese 2
porque es como si siempre estuviera como unido a un hermano, como si fuera un siamés, unido a otro oxígeno. ¿Mm? El otro elemento no, nunca lleva ni acá, ni la valencia, ni el estado de oxidación. Se escribe solo el símbolo del elemento. Bien, metal más oxígeno van a ser mis reactivos y ahora para armar el óxido escribo metal, el oxígeno, coloco los estados de oxidación y luego lo que hacía es cruzarlo sin el signo, o sea que este 2 va a ir acá, debajo del hierro, y el 3 va debajo del oxígeno. Una vez que yo tengo que crucé los estados de oxidación, me fijo si lo puedo simplificar. Esto no se puede simplificar, entonces ya queda armado mi óxido básico. Lo que me falta es balancear mi ecuación. 1. Para balancear, recordemos que yo uso lo que se llaman coeficientes estequiométricos. Son unos números que voy a colocar delante de mi elemento o de mi compuesto. Entonces, en el caso de los óxidos, siempre conviene empezar a balancear por el oxígeno. Yo acá tengo 2 oxígenos, 2 átomos de oxígeno, y acá tengo 3 átomos de oxígeno. Y recordemos que ahora estos números de acá arriba ya no los tengo en cuenta, solamente observo los de abajo. Tengo 3 oxígenos, 2 hierros. 3 oxígenos y acá 2 oxígenos. Entonces, voy a poner un 3 acá y un 2 acá. ¿Por qué? Porque así voy a tener 2 por 3, 6 oxígenos, 3 por 2, 6 oxígenos. La misma cantidad de átomos de oxígeno en los reactivos y en los productos. Y este 2 también me va a afectar al hierro. Tenía 2 hierros, 2 por 2, 4. Voy a mi ecuación y acá coloco un 4, 4 por 1, 4. Ya quedó mi ecuación balanceada. Este producto que lo voy a recuadrar sin este número de adelante, sin el coeficiente, porque el coeficiente está simplemente para balancear mi ecuación. Mi óxido básico es este, que es un compuesto binario. Las nomenclaturas, nosotros se puede nombrar de 3 formas distintas. Óxido de hierro 3 por stock, trióxido de dihierro y la nomenclatura tradicional, óxido férrico. ¿Por qué? Porque usé el estado de oxidación más grande, por eso la terminación ico. Entonces, lo puedo nombrar óxido de hierro 3, trióxido de dihierro o bien óxido férrico. Bien, ahora el segundo paso, ecuación 2. Ya tengo mi óxido básico. Ahora tengo uno de los reactivos para armar mi hidróxido. Este óxido básico, que es el que recién escribimos con su respectiva ecuación, a este óxido básico le voy a sumar agua. Entonces, ecuación 2, mi óxido básico. Lo voy a escribir tal cual lo recuadré acá. Voy a sumar agua para poner mi otro reactivo. Muy bien. Y ahora, mis productos, ¿sí? Dijimos que el óxido básico más agua me da mi hidróxido. El hidróxido, recordemos que tiene este grupo característico que se llama grupo oxidrilo. Entonces, para armar mi compuesto lo armo de la siguiente manera. Se escribe en los productos solo el metal. ¿Sí? El metal es el hierro. Sin este número, solo el metal. Sin ningún número. Hierro. Aunque acá tenga un número,
En los productos no coloco nada. Hierro solo. Y luego le voy a agregar el grupo oxidrilo, que sería el grupo OH. El oxidrilo tiene número de oxidación -1. Entonces, el hierro, el que yo utilicé en este caso, tiene, estado de oxidación +3, en nuestro ejemplo. Fíjense que este número yo no lo puse acá abajo. Para armar mi compuesto solo se escribe el metal, el oxidrilo, sin colocar nada acá abajo. Bien, el estado de oxidación del hierro es +3. Lo voy a poner encima del metal. Entonces, este +3 corresponde al que yo utilicé al comienzo para formar mi óxido básico. Fíjense que es el que este valor, digamos, se saca de la tabla periódica, ¿sí? Fíjense que usé +3, que es el valor que aparece en la tabla periódica. Con ese +3 armé mi óxido férrico u óxido básico. Bien, acá, entonces, para armarlo, el óxido correspondiente le sumo agua y escribo solo el metal con su estado de oxidación arriba, el oxidrilo OH, cuyo estado de oxidación es -1, y una vez que tengo esto, cruzo los números. El 1 va para debajo del hierro, que no se escribe el 1, y el 3 va debajo del oxidrilo. Lo voy a poner con color 3. Entonces, cruzo como hacíamos en el caso de acá cuando armábamos el óxido básico. Bien, acá yo no tengo que simplificar nada, ya quedó armado el hidróxido o base. El hidróxido o base, lo voy a recuadrar, es este. Lo que me falta en esta ecuación 2 para finalizar es balancear. Para balancear, recordemos que colocábamos delante de mi compuesto o de mi elemento lo que se conoce como coeficientes estequiométricos, son números enteros. ¿Para qué? Para tener la misma cantidad de átomos en los reactivos que en los productos. Entonces, ¿cómo voy a balancear esta ecuación? Bien, nosotros usamos un método, el método de tanteo, para balancear. Entonces, ¿cómo me conviene, digamos, empezar para que me resulte más sencillo? Empezar a balancear por el metal. Entonces, yo voy a poner, sí, puedo colocar unos paréntesis o unos corchetes. Y voy a ver, bueno, arranco con el metal. Tengo 2 átomos de hierro. Entonces voy a mi producto, acá tengo el hierro, no agrego nada acá abajo. Siempre, recordemos, se coloca delante de mi compuesto. Entonces tengo 2 átomos de hierro, voy a poner el 2. Este 2 me afecta a todo lo que tengo entre corchetes, ¿sí? Entonces, 2 por 1, 2 hierros, 2 por 1, 2 hierros. Bien, ahora me conviene balancear, para que me resulte más sencillo, el hidrógeno. O sea, primero el metal, como hicimos, y ahora el hidrógeno. Acá tengo 2 hidrógenos. Y de este lado de los productos tengo 3 hidrógenos, porque este 3 me afecta a todo lo que está encerrado entre paréntesis. Acá tengo 3 hidrógenos. Pero a su vez tengo este número 2 que también me afecta a lo que tengo entre paréntesis. Entonces, es como si yo hiciera 2 por 3, 6. 6 hidrógenos. Y acá tengo un 2, así que voy a poner un 3. 3 por 2, 6. Entonces, 2 por 3,
6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos. Y ahora los oxígenos. Si yo sigo correctamente estos pasos, el oxígeno ya me queda balanceado. Fijémonos, de este lado tengo 3 oxígenos, más de este otro, este 3 no solo me afecta al hidrógeno, me afecta también al oxígeno. 3 por 1, 3 oxígenos, más estos 3 de acá, son 6 oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Ya quedó balanceado. Este 3 me afecta al hidrógeno y me afecta al oxígeno. Si acá hubiera un 4, me va a afectar al hidrógeno, me va a afectar al oxígeno. Si acá hubiera un 2, me va a afectar al hidrógeno y me va a afectar al oxígeno. Entonces, esta es una ecuación de formación del hidróxido. ¿Cómo sería la nomenclatura? Este es mi hidróxido. La nomenclatura tradicional sigue las reglas de la de los óxidos básicos. Lo único que cambio la palabra óxido por hidróxido. Entonces, si este óxido es el óxido férrico, este hidróxido por nomenclatura tradicional va a ser hidróxido férrico. La de Stock sigue las mismas reglas, lo único que cambio óxido por hidróxido. Entonces, si este óxido era óxido de hierro 3, el hidróxido va a ser hidróxido de hierro 3. Y por último, la nomenclatura que se conoce por atomicidad o sistemática, trióxido de dihierro, en donde cuento la cantidad de átomos que tengo. Bueno, en el caso del oxidrilo, nosotros vamos a contar tri, porque tengo 3 hidróxido de hierro, porque tengo un solo átomo de hierro. Y de esta manera, entonces, vimos la ecuación de formación de los hidróxidos. Vamos a ver un ejemplo más. Supongamos que a mí me dicen armar con su ecuación de formación el hidróxido plúmbico. Hidróxido plúmbico. Bien, me dice hidróxido, por lo tanto sé que voy a tener el grupo oxidrilo. Plúmbico viene de plomo. Ico me está indicando que tengo que utilizar el mayor valor o el mayor estado de oxidación. Si nos fijamos en la tabla, el plomo tiene estados de oxidación 2 y 4, más 2 y más 4. Si me piden armar el hidróxido plúmbico, voy a usar el plomo con su mayor estado de oxidación. Entonces, vamos a escribir ecuación 1. Recordemos que para armar mi hidróxido yo necesito primero el óxido básico, ecuación 1. Una vez que tengo mi óxido básico, sumarle agua para obtener mi hidróxido. O sea que voy a escribir dos ecuaciones. Para el hidróxido plúmbico, ecuación 1. Primero, el óxido plúmbico. Hidróxido plúmbico proviene de mi óxido plúmbico, que va a ser la ecuación 1. Y a ese óxido plúmbico le voy a sumar agua para obtener el hidróxido plúmbico. Esta sería la ecuación 1
Y esta otra parte sería la ecuación 2. Ecuación 1. El óxido plúmbico, metal más oxígeno. Vuelvo a repetir, el oxígeno lleva un número 2, no porque sea su estado de oxidación, sino porque está en la naturaleza como molécula biatómica. Debajo del metal nunca escribo nada. Luego, para armar mi óxido, escribo el metal, el oxígeno menos 2, su estado de oxidación, y el plomo dijimos que vamos a usar el más grande en nuestro ejemplo. Una vez que yo tengo sus estados de oxidación, acuérdense, los cruzo 2, 4. Me fijo si se pueden simplificar. Sí. 1, 2. Una vez que yo ya simplifiqué, tengo mi óxido, balanceo la ecuación. Me fijo si necesito agregar un número delante, el coeficiente estequiométrico. Bien, acá tengo 2 oxígenos me quedaron y acá tengo 2 oxígenos. Un plomo, un plomo. O sea que no tengo que agregar nada, ya está balanceada. ¿Cuál es mi óxido básico u óxido plúmbico? Es este que tenemos acá. Ya hicimos la primera parte de la ecuación 1. Ahora, este óxido, ecuación 2, a este óxido le voy a sumar agua. Escribo el óxido básico más agua. Recordemos que es la segunda parte para obtener mi hidróxido plúmbico. ¿Cómo se hacía esta parte? Escribo solo el metal con su estado de oxidación, que es este, el que yo usé, es este, más 4. A continuación, el oxidrilo, menos 1. Y una vez que tengo esto, lo cruzo. El 1 pasa debajo del plomo, que no se escribe, y el 4 debajo del oxidrilo. Ya quedó mi armado, la fórmula de el hidróxido plúmbico. Bien, para balancear, recordemos, balanceamos primero el metal. Acá tengo un plomo y acá tengo un plomo. Está balanceado y ahora el hidrógeno. Tengo 2 hidrógenos y acá recordemos que este 4 me afecta al hidrógeno y al oxígeno. Tengo 4 hidrógenos. Por lo tanto, pongo un 2, 2 por 2, 4. Y tengo 4 oxígenos y acá tengo 2 oxígenos más 2 oxígenos, 4 oxígenos. Esto que tengo acá es mi hidróxido plúmbico o tetrahidróxido de plomo, tetra porque es el prefijo 4, o bien hidróxido de plomo 4. Hidróxido de plomo 4. Entonces, cada vez que aparezca un compuesto, supongamos que yo aparezca esta fórmula, yo sé que este grupo característico está presente en los hidróxidos. Por lo tanto, este va a ser un compuesto ternario porque tengo 3 tipos de elementos, un metal y tengo 2 no metales, como son el oxígeno y el hidrógeno, que están, digamos, relacionados con de esta manera, formando lo que se conoce como grupo oxidrilo. Por lo tanto, esto va a ser un hidróxido, un compuesto ternario. ¿Sí? Para nombrarlo, tengo que recordar, si a mí me dan la fórmula y me piden el nombre,
tengo que recordar que el oxidrilo tiene estado de oxidación -1. Por lo tanto, 2 por -1, -2, el calcio tiene que tener estado de oxidación +2, para que la suma de esos estados de oxidación me dé 0 en total. 2 por -1, -2, +2 me da 0. Entonces, este sería, bueno, si ustedes se fijan en la tabla, el calcio tiene un solo estado de oxidación, o sea que esto se va a llamar hidróxido de calcio. O cálcico también lo pueden encontrar de esa manera. Supongamos que aparece este otro y me piden nombrar. Lo mismo, veo que está el grupo oxidrilo y digo, esto es un hidróxido. Bien, después el oxidrilo tiene estado de oxidación -1. 2 por -1, -2. Por lo tanto, el hierro va a valer +2. Si me fijo en la tabla, el hierro tiene estados de oxidación +2 y +3. En este ejemplo, estoy utilizando el menor. Entonces, lo puedo nombrar hidróxido ferroso por la nomenclatura tradicional y si no, puedo nombrarlo hidróxido de hierro 2. Entonces, vimos cómo armar los oxidrilos, los hidróxidos, perdón, los hidróxidos, las ecuaciones. Recordemos entonces que para llegar a un hidróxido, que es un compuesto ternario, yo tengo que hacer ecuación 1, armar el óxido básico correspondiente, ecuación 2, el óxido básico que armé en la ecuación anterior le tengo que sumar agua para obtener mi hidróxido correspondiente. Bueno, hasta acá este tipo de compuestos ternarios. Después veremos los oxoácidos.